responderle a Él porque Él nos invita. En otras palabras, si Dios no nos invita, no podemos responderle. Me explico, porque todavía parece que no me hago claro. Nosotros no buscamos a Dios porque en nosotros hay un impulso natural del libre albedrío y de la voluntad de buscar a Dios. Eso no es cierto, eso no es bíblico y no existe en el pensamiento de la Biblia. Y me propongo explicarlo esta noche. Claro, hay personas que tropiezan con este tema. Usted puede hablar de muchos temas de la Biblia y la gente no se enoja y no reacciona. Pero cuando usted habla de la elección divina, hay un montón de reacciones por el tema de la elección divina. Porque al ser humano le gusta pensar que como todo lo hace con la fuerza de la voluntad, él también tiene la voluntad, o debe tenerla, de acercarse a Dios y de buscar a Dios. Pero ese no es el pensamiento de la Biblia. El pensamiento de la Biblia es el siguiente, que si tú te acercas a Dios es porque Él te está llamando. ¿Cuál es el beneficio de eso? Que si Dios te está llamando, Él debe tener contigo un propósito. Porque Dios no llama a nadie sin propósito. Cuando Él llama a una persona es porque Él tiene un plan. Por lo tanto, si Él te llamó, no solamente Él fue el iniciador de ese primer encuentro entre tú y Él, Él va a ser el realizador de toda tu vida. Oh, gloria a Dios. Eso es muy poderoso. No me dejen adorar. Eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Porque entonces eso te convierte en una persona dependiente. No voluntariosa ni independiente. Acuérdense que el pecado original fue la independencia. Cuando el hombre pecó y la mujer en el Edén, lo que ellos decidieron fue establecer su propio sistema de pensamiento, una agenda personal. En otras palabras, voy a dirigir mi propia vida, no necesito que tú la dirijas. Cuando tú entiendes la elección divina, el pensamiento que se apodera de ti es: no puedo vivir sin ti. Eres el aire que respiro, la mañana que amanece, el sol que me alumbra, en fin, eres todo lo que tengo. Bocelli lo canta, pero diferente. Él canta amapola. Deberíamos decirle a Dios amapola, pero es así. No puedo vivir sin ti. Y quiero establecer este pensamiento porque lo comencé hace 2 semanas atrás y usé un versículo para introducirlo. Diga conmigo, la gracia previniente. Y me llama la atención que la palabra previniente tiene un prefijo, o sea, es todos los prefijos: prevenir, preconcepto, ¿qué más? Dígame algunos palabras con adjetivos. Preprimario, ¿qué más? Preconcebido. Ese es antes de concebir una idea, debe ocurrir algo. Y todos los adjetivos que se unen a una palabra tienen la capacidad de darle fuerza a la palabra. Así que la palabra previniente se une a la palabra, el prefijo pre, se une a la palabra venir, prevenir. O sea que antes de yo venir, debe haber una fuerza. Por eso los prefijos le dan un significado mucho más grande a la palabra a la que se une. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios tiene que usar la gracia previniente antes de que yo venga? Este es el primer versículo que quiero poner a la consideración de ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas son las palabras de Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y la palabra traer en el griego es la palabra elko. Esa es la palabra griega para traer y significa arrastrado. O sea que ninguno puede venir si no lo que lo arrastran. ¿A quién es que usted arrastra? Piensen, ¿a quién es el que ustedes arrastran? Al que está caído. ¿Qué más? ¿A quién es que hay que arrastrar? A ustedes no le han llegado, a ustedes no le ha llegado todavía en el Facebook un video que es unos tipos que están cargando una caja de muertos y detienen una camioneta, una guagua, decimos en Puerto Rico, ¿cómo se dice? Un autobús, detienen un autobús. Entonces tratan de meter al muerto por la parte de atrás
y la gente adentro de la camioneta, todo el mundo, pero no, y peleando con el chofer. Yo me imagino que hay un plan entre el chofer. Bueno, eso parece que fue en África. Allá sucede cualquier cosa. Y entonces hay un tipo muy elegante con dos más cargando la caja de muertos y detienen el bus y están tratando de meter la caja por la parte de atrás. Como no pueden meterla por la parte de atrás, ponen la caja de muertos en el piso y hay como que una discusión entre el que dirige, que está muy elegantemente vestido, y el que maneja el chofer de la camioneta, el del bus. Y de repente abren la caja de muertos y sacan al muerto para meterlo en la camioneta. ¿No? Mire, usted ve la gente saliendo por las ventanas, las mujeres, ¡ah! Así con la cartera en la mano, saliendo por... ¿Ustedes no han visto eso en Facebook? Pues se lo voy a mandar. Póngame el Facebook de ustedes y ustedes también. Escriba que yo se lo mando. Es una cosa espectacular. ¿Y por qué uso este ejemplo? Porque mire lo que sucede. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo que, no lo arrastra. Lo que usted arrastra son los muertos. Porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos. Entonces un muerto no tiene voluntad. Depende de que los que están vivos lo carguen y lo entierren. Fíjate que tú no te puedes enterrar, te puedes matar, pero no te puedes enterrar porque estás muerto. Dependes de que otro los haga. Noten lo que dice el siguiente versículo. Por esta razón es que Dios tiene que arrastrarte. Lo que sucede es que el pecado nos dejó a nosotros tan incapacitados. Esto ofende a la humanidad. Que nosotros por nuestra propia voluntad no podemos buscar a Dios, no podemos acercarnos a Dios y jamás tendríamos un encuentro con Dios si no fuese porque Dios toma la iniciativa de introducir dentro de nosotros la luz para que esa luz nos alumbre y nos atraiga. Como está escrito, oiga. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios? Sí, pero ¿por qué lo estás buscando? Ah, porque Dios te busca. Nadie busca a Dios según este pensamiento. Y ese es el pensamiento de Jesús. Ninguno puede venir a mí. Ninguno. Si el Padre no lo trae. O sea que para que tú llegues a Jesús te tienen que traer. ¿Y cómo te traen? Arrastrado. Ese es el pensamiento. ¿Por qué te tienen que traer arrastrado? Número uno, porque no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y segunda razón por la cual te tienen que traer arrastrado. Léeme por favor Efesios capítulo 2, versículo 11. Adelante, léelo, Pastor Arturo. Léelo, Arturo. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo fue que Él nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Entonces no puede ser posible que nosotros nos acerquemos a Dios por la fuerza de la voluntad. No puede ser porque un muerto no tiene voluntad. Y ese es el pensamiento de la Biblia. Usted lo va a ver ahora de una manera espectacular. Mire, le voy a decir algo. Los seres humanos se ofenden cuando tratan con esta verdad de la elección divina. Pero fíjense qué interesante. Ustedes tienen la voluntad de invitar a quien ustedes quieran. Entonces ustedes usan ese derecho, pero Dios no tiene derecho a usarlo. Porque si Dios lo usa, entonces es injusto. Porque el ser humano piensa, para salvar a Dios de la injusticia, que es el hombre el que decide buscar a Dios. Por lo tanto, si hay alguien que no lo busca, ¿de quién es la culpa? De él. Porque él está decidiendo no buscar a Dios. Ese no es el pensamiento de la Biblia. Dios se hace responsable de los que Él llama y se hace responsable de los que nunca llamó. Por eso la Biblia dice, hay muchos llamados, muchos son los llamados y pocos. Entonces Dios se toma la libertad de poder escoger a quien Él quiera escoger. No es que nosotros hayamos amado a Dios, dice la Biblia. Es que Dios nos amó a nosotros primero. Claro, vuelvo a repetir. La bendición de esto es lo siguiente. Cuando usted entiende la elección divina, tú sabes que no puedes escapar de Dios. No puedes.
No puedes. Por eso el rey David decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿En dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, aún ahí me agarrará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere las tinieblas me cubren, las tinieblas no pueden cubrirme, porque ahí tú estás. Gloria a Dios por eso. Eso significa que no me dejen ese hombre aplaudiendo solo. Mire, significa que no importa las circunstancias de tu vida, no importa. Si Él te llamó, si Él introdujo en ti esa semilla, no, pero hay una palabra más, ese es más que un deseo, es que es más que un deseo. Bueno, pudiéramos decir que es un deseo. Esa inclinación, esa respuesta a la voz de Él, nadie te puede separar del amor de Dios. Por eso Pablo lo dice. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar? Nadie te puede separar porque ¿quién fue el que te llamó? Dios. Si Dios te llamó, ¿quién te puede separar del que te llamó? Nadie te puede separar. Nadie te puede separar. Por eso Jesús le dijo al Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. De los que tú me diste, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Ninguno. Todos los elegidos van a llegar al destino de su elección. Algunos golpeados y chamusqueados, pero van a llegar. No, algunos con un olor a azufre grandísimo, pero llegan. Esos llegan. Están botando fuego por donde, pero llegan, van a llegar. Lo que pasa es que el pensamiento humanista le quiere dejar al hombre la responsabilidad de buscar a Dios, encontrar a Dios, permanecer en Dios y salvarse. Al fin y al cabo, el ser humano es el que termina salvándose a sí mismo por su fuerza de voluntad. Nosotros no predicamos eso. Celebración cree en la gracia previniente, que antes de yo llegar, me deben haber invitado. Si yo soy invitado, entonces tengo derecho a venir a la fiesta. Alabado es el nombre del Señor. No me dejen esa persona aplaudiendo. Ok, escúcheme. Mire. Vamos a hacer una cosa. A mí me gusta, cuando establezco un postulado, presentar ejemplos. Tome, por ejemplo, el caso de los judíos, Israel. ¿Por qué Dios no escogió a los dominicanos? ¿Por qué no escogió a los venezolanos? Yo tengo venezolanos aquí. ¿Por qué no escogió a los cubanos? Yo me imagino los cubanos escribiendo el Nuevo Testamento. Oh, caballero, qué cosa más grande la vida. Imagínate un cubano escribiendo el Nuevo Testamento, qué cosa. Un puertorriqueño, ay bendito. No, por favor. Dios no escogió ninguna de esas razas, pero ¿a quién escogió? A los judíos. Claro, la elección produce una reacción, porque la gente, cuando usted es invitado, sean honestos conmigo, ¿no han vivido ustedes la experiencia de que cuando hay un grupo así y alguien importante que es querido por muchos, te pasa por alto a ti y escoge a otro? ¿Cómo tú te sientes? Fíjate, tú no solamente te sientes mal con el que te dejó de escoger, pero también te sientes mal con el que él escogió. Y empiezas a cuestionar, pero yo no sé por qué escogieron a esa persona, si es una porquería. Para eso me hubiesen escogido a mí, yo soy mejor. Y empiezas a hacer comparaciones. Así que la elección produce una reacción de rechazo hacia el que elige y hacia los elegidos. Tal vez por eso es que ustedes, o esto te da una idea del rollo que tienen los judíos hoy en día, porque ellos fueron elegidos. La pregunta es, ¿para qué fueron elegidos? Pues nada más y nada menos que para traer al Mesías. ¿Tú te imaginas una responsabilidad más grande que esa? ¿Tú te imaginas lo que le pasaba a cada papá y cada mamá judía cada vez que tenían un niño varón? Imaginar que ese era él. Mesías, por lo tanto, lo tenían que criar con esa perspectiva. Entonces no había irresponsabilidad,
No había ese asunto del laissez-faire. No, deja que el niño haga lo que le... No, porque tú estás criando ¿a quién? Al Mesías. Entonces lo estás criando con un sentido de responsabilidad, porque toda elección implica responsabilidad. Qué lindo eso. Yo soy elegido, no para vivir cualquier vida. Yo soy elegido para vivir la vida de Cristo. Imagínate que claro, gloria a Dios. Qué poderoso es esto cuando tú entiendes la elección y sabes para qué fuiste elegido. Mira, los judíos fueron elegidos para traer a Cristo. Nosotros fuimos elegidos para llevarlo. Qué lindo eso. Como ellos fueron elegidos para traer al Mesías, ahora yo soy elegido para vivir el Mesías. Y se supone que yo debo estar viviendo el Mesías en Miami, en Nueva York, donde quiera, en cada momento. No significa una vida perfecta, porque usted vive en un cuerpo imperfecto. El problema es el cuerpo. El problema es el cuerpo. Es aquí el cuerpo. El cuerpo humano es el problema. Por eso la Biblia habla de escapar del cuerpo. En el problema de nosotros está en el cuerpo, los sentidos, el código genético. Pero bueno, de eso les voy a explicar más adelante. Ok, tomemos por el caso, ya mencioné el caso de Israel, no puse versículos. Pero vamos a tomar, por ejemplo, el que originó a los judíos. ¿Quién fue el que originó a los judíos? ¿Quién fue el que originó a los judíos? ¿Con quién se originaron ellos? ¿Con quién? Ustedes saben con quién se originó. ¿Con quién? Con Abraham. Diga conmigo, Abraham. Okay. Fíjense, los judíos se originaron con Abraham, pero me llama la atención que la Biblia dice que los gentiles también se originaron con Abraham. En otras palabras, antes de que Abraham fuese judío, era gentil. Y Dios lo eligió siendo gentil y lo hizo judío. Porque Él lo mandó a circuncidarse. ¿Saben lo que es la circuncisión? No me obliguen a explicar la circuncisión en cámara, porque ustedes saben que yo soy gráfico. No me obliguen. Digan todos, sí sabemos lo que es. No me obliguen, que tengo un montón de gente que me está mirando ahí. Entonces, cuando Dios eligió a Abraham. Pero mire, vamos a hacer una cosa. Veamos primero cómo fue que lo eligió. Léeme por favor el siguiente versículo. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, que es un libro histórico, el libro de la iglesia. Note lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 2. Y Adelante. él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. ¿Y qué hacía Abraham en Mesopotamia? Fíjense que la fuerza del verbo no está en Abraham. Mira lo que dice. Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria, ¿qué hizo? ¿Cómo? O sea que si Dios no se aparece, Abraham nunca estuviésemos mencionando el nombre de él. Por lo tanto, cuando Dios se aparece a tu vida, hasta tu nombre se hace importante. La gente tiene que hablar de ti. Dígalo conmigo. La gente tiene que hablar de mí. Porque Dios se me apareció. Y si Dios se te apareció, Él se aparece para que tu nombre sea relevante. Y eso pasó con Abraham. Dios se le apareció. No fue que Abraham tomó la iniciativa de buscar a Dios. ¿Qué hacía Abraham en Mesopotamia? Abraham era de Irak, donde está el rollo ahora mismo con los ISIS. Y allí Abraham estaba adorando dioses falsos. Abraham era un idólatra. Él era un idólatra. Si Dios no se aparece a Abraham, Abraham hubiese vivido toda su vida adorando piedras al sol, porque claro, el sol es lo más que han adorado los seres humanos hasta que Dios se le apareció. Porque el sol se ve poderoso, se mete, sale. Cuando tú no tienes una explicación científica de eso, tú dices, pero tú has visto eso, que se hunde y se desaparece y de repente aparece. Y la gente por la mañana esperando, ahí viene. Pues claro, la gente en la ignorancia lo adoró. Abraham era un adorador de los astros también, porque toda esa adoración de los astros viene de Babilonia. Y Babilonia es Irak y es Mesopotamia, de ahí viene Abraham. ¿Y qué hizo Dios? Tomó la iniciativa de aparecerse. ¿Por qué Dios se le aparece? Porque Dios tiene un plan. Él tiene un plan. Entonces, si Dios se te apareció, ¿conoces tú el plan para que Él se te apareció? No, tú no puedes vivir en tu propia agenda. No, porque yo tengo una agenda, yo tengo un plan de vida. ¿Cómo que tú tienes un plan de vida? No, Dios tiene un plan para ti.
Eso es lo glorioso. Que entonces tú empiezas a agendar con Dios y tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo que empezar a renunciar a mis planes personales para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mire, yo les hablo de mi propia experiencia. Yo era un hombre voluntarioso, bien voluntarioso, porque todos los que son líderes, el liderazgo es precioso, pero los líderes pagan un precio bien caro, porque los líderes son rebeldes, voluntariosos, tienen una voluntad. No, yo hago lo que yo crea, por aquí es que es y por ahí es que es. Mire, le voy a confesar algo. Yo soy cantante de música, yo tengo música grabada y yo me pegué en la radio. ¿Cómo que tú te pegaste? Yo mismo lo hice. Mandaba mi música a la radio y después llamaba a la emisora para que me pusieran a mí mismo y le cambiaba la voz. ¿Qué les parece? Mire la voluntariedad que tenía. Yo llamaba a la emisora, ponía un pañuelo y pedía, ¿me puede poner una canción del hermano Vincent Baleón? Y era yo mismo. Qué bravo, ¿verdad? Claro, yo no hago eso. No, yo no estoy ni cerca de eso. No, usted no me encuentra en ninguna de esas porquerías a mí. Jamás. Yo se lo comparto a ustedes para que ustedes entiendan cómo Dios tuvo que tratar conmigo. Ahora, ¿esperó Dios cambiarme para llamarme? ¿Espera Dios cambiar a una persona para llamarlo? No, porque si no, nunca lo llamaría. Nunca lo llamaría. Todavía Dios me está cambiando. Claro, ya yo no pongo pañuelos en los teléfonos, ni llamo por teléfono a las redes. Es más, ahora no quiero ni cantar. Él, que es dueño de un estudio de grabación espectacular, yo estoy yendo allí a grabar algunas cosas para la iglesia de canciones que cantamos y con él estamos dialogando a ver si me está coqueteando y bueno, estamos bailando ahí en una loseta, a ver si por fin, una losa, a ver si por fin me decido a grabar mi próximo LP en celebración. Qué cosa tremenda. Voy a celebrar grabando, pero yo no quería grabar. A mí no me interesaba. Y yo he dado conciertos con José Luis, con el Puma. ¿Cuántos estuvieron con el concierto que yo di con José Luis, que se llamó Noche de Gala con Jesús? Y cantamos los dos ahí, uno al lado del otro. Y yo no quería, ya yo no quería, es que no me interesa ese rollo de cantar. Porque yo perdí la voluntad. Como él me llamó, él se convirtió en mi papá. ¿Y qué hace el papá con todos los hijos? ¿Qué hacen los padres con los hijos? ¿Qué hacen? Pues los dirigen. Claro, los dirigen. Entonces, como él se convirtió en mi papá, claro, él se convirtió en mi papá, no porque yo quería ser hijo, es que él quería ser padre. Qué lindo. Ustedes no son hijos porque no me dejen esa mujer aplaudando solita. Mire, ustedes no son hijos porque quisieron ser hijos. Eso ustedes no lo planearon. Usted cuando era un espermatozoide no empezó a pensar en hablar con los demás. Yo voy a salir de aquí. Ustedes van a ver que yo voy a salir de aquí y voy a ser el primero en llegar. No, los espermas no hablan así. Usted ni sabía. Fueron los padres de ustedes los que tuvieron la iniciativa de tenerlos a ustedes como hijos. Qué glorioso eso. Ahora, lo tremendo es que todo padre que toma la iniciativa o la voluntad de tener hijos debe ser responsable por los hijos que tiene. ¿Sí o no? Claro, por eso Dios es responsable de la vida de ustedes. Y Él es un buen padre. Dios es un buen padre. No importa los detours, no importa las desviaciones que tú hayas cogido. A Dios no le interesa eso. Porque tú no ves que cuando Él te llamó a ti y te escogió, ya Él tenía un final. A Dios no le sorprenden tus desviaciones ni tus rollos personales. A ti sí, y te horrorizas y hasta quieres huir. Por eso el rey David decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Porque él trató de huir. Él decía, ¿sabes qué? Yo no sirvo para nada. Y es verdad. Si no es por la iniciativa divina, ninguno de nosotros serviría para nada. Pero gloria a Dios que Él nos llamó. Entonces usted no es cualquier cosa. Diga conmigo, yo no soy cualquier cosa. No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que tú no eres cualquier cosa? Porque Dios te escogió. Por lo tanto, tú debes vivir con ese pensamiento de que tú eres un elegido. ¿Tú eres un qué? Un elegido. Y tú te tienes que levantar con ese pensamiento y vivir durante el día. Yo soy un elegido. Y donde quiera que tú vas, yo soy un elegido de Dios. Ahora ya tú no vives más la vida al azar. Tú tienes alguien que te llamó y te escogió, como hicieron con Abraham. Dios lo llamó a él. Ahora, noten los verbos del siguiente versículo. Aquí había uno nada más, que Dios
lo llamó, lo iluminó. Ahora noten los verbos del siguiente versículo. Leemos, pastor, si puedes bajar un poquito el micrófono tuyo que sale acá, te lo voy a agradecer. Y Josué dijo a todo el pueblo, Oiga. así dice el Señor, Dios de Israel. Oigan. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. ¿Para qué hacían ellos? Yo se lo expliqué ya. ¿A quién estaban sirviendo? A otros dioses. Sigue leyendo. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Ok, una pregunta. ¿Cuántos verbos hay ahí? A ver, dígame los verbos que hay ahí. ¿Cuáles son los verbos? Ahí están los verbos. Mírenlos ahí, mírenlos ahí, mírenlos ahí, mírenlos ahí, mírenlos ahí. Entonces, tomé. ¿Cómo? ¿De quién es la iniciativa de tomar? ¿De Abraham o de Dios? De Dios. Entonces tomé. Fíjate que Josué está hablando con los judíos. Josué está hablando con los judíos. ¿Por qué? Porque al que es elegido, hay que recordarle que era él antes de ser elegido, porque si no, el ego humano se le sube a la cabeza y él empieza a sentir, mire lo que le pasó a los judíos, que ellos llegaron a pensar en el tiempo de Jesús, que ellos eran más importantes que los demás porque eran mejores. Y por eso es que Dios les hace entonces todo un historial de la elección y les dice, no, pero si ustedes se originaron con vuestro padre, ¿quién? Abraham. ¿Y qué era Abraham antes de ser elegido? Imagínate un adorador, no, vamos a decirlo así, diga conmigo, un espiritista. Ay, 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 ay. ¿Tú sabes cuántos versículos hay en la Biblia del espiritismo? ¿Cómo Dios aborrece eso? ¿Cómo Dios aborrece que una persona adore dioses ajenos? Por eso en los 10 mandamientos, uno de ellos es no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito esa maldad sobre los padres, los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios no come cuenta por la idolatría. Mire, los judíos fueron expulsados de Israel en su primera diáspora, más o menos para el año 600 por el rey Nabucodonosor, por idólatras. Y fueron curados de la idolatría en Babilonia. Imagínate, en el centro de la idolatría, en Las Vegas, fueron curados del juego. Imagínate, en Las Vegas aprendieron a no apostar. ¿Tú te imaginas una cosa? En el Sin City aprendieron a no jugar. Yo que he estado en Las Vegas y me ha tocado hoteles, porque en todos los hoteles por Las Vegas tú tienes que pasar por el casino. Yo digo, bueno, si alguien me fotografía aquí, ¿qué van a decir? Valedón, en el casino, ahí estaba. Y es que tú tienes que pasar por el casino de Las Vegas cuando sales de los hoteles. Eso está diseñado así, para que te pique la cosa. Entonces Dios le tiene que recordar a ellos que ellos no son alguien porque son ellos, sino porque Dios es Dios. Por eso los verbos, noten los verbos. Entonces tomé, ese es el primer verbo. ¿Qué más? Del otro lado ¿qué más? Lo tomé y lo guié. ¿Qué más? ¿Cuál otro verbo? ¿Cuál es más? Ahí están. Lo multipliqué, lo tomé, lo guié, lo multipliqué. ¿Y qué más? Y le di. Una pregunta, ¿de quién es la iniciativa en todos esos verbos? De Dios. Porque ya explicamos que los muertos nada saben y no alaban a Dios. ¿Y cómo estábamos? Muertos. Es que la gente no entiende esa palabra muerto. Un muerto está muerto. Y a menos, escúchame lo que te voy a decir, y ahora te lo voy a probar con la Biblia, a menos que Dios no infunda su aliento de vida primero en ti, tú no le responderías. Para que tú le respondas a Dios, Él primero tiene que alentarte interiormente. Y de tu interior, alentado por Dios, es que de repente tú empiezas a responder. Es más, hasta la primera respuesta está basada en eso así. ¿Me están escuchando, mis amados preciosos? Lo vamos a ver ahora. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace la elección?
¿Qué es lo que Dios trata de probar con él? Qué maravilloso. Note lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de Romanos. Léemelo, por favor. Adelante. Y de la misma manera, Oiga, también ha quedado el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. un hombre De llegó otra al manera, cielo. la obra ya no es obra. Un hombre llegó al cielo y encontró un letrero que decía, para entrar aquí hacen falta 1000 puntos. Y miró así y dijo, 1000 puntos, eso es fácil. Yo debo tener mucho más. Y fue para allá. Y allá se encontró con un ángel grandote que tenía un libro en la mano. Siempre en estas ilustraciones aparece el ángel con el libro en la mano. Y entonces el ángel le pregunta, ¿y de dónde vienes? Le dijo, de celebración, de la de Valedón allá en Miami. Ah, ¿tú eras de los de Valedón? Sí, yo cantaba. No me digas que tú cantabas. Todos los domingos yo estaba ahí fiel cantando. Y se queda así mirando a ver. Y el ángel le dice, pues ¿sabes qué? Como tú eras un cantante de todos los domingos en celebración, te vamos a dar 1 punto. Y se quedó así pensando. Digo, oye, pues eso era casi lo más que yo hacía. A un momento, cuando pedían los diezmos y las ofrendas, yo era el primero que levantaba la mano. Un sobre, please. Tú eras de los que levantaban la mano así. Creías en Malaquías. Malaquías 3:10. ¿Quieres que te lo cite? No, me lo cite. Tú eras de... Sí, yo creía firmemente en eso. Y se quedó así, esperanzado. Y le dijeron, pues ¿sabes qué? Ya tienes 2 puntos. Y él pensando que le faltaban 998. Y entonces se llenó de entusiasmo y dice, pero un momento, yo quiero que tú sepas que yo era de los que iba al Doral también. Ah, sí. En la otra que abrió en el... Sí, celebración Doral, tú la colocas. Claro, nosotros íbamos allá los lunes también, Los Ángeles, a apoyar. No me digas. Claro, la de el judío, sí, esa misma, la del estudio de esa misma era celebración el Doral. No me digas la de Rafael. Claro, la de Rafael. Pues ¿sabes qué? Ya tiene 3 puntos. Y se alejó así con una depresión. Y entonces viene otro de camino, de celebración también. Ay, llegaste, sí, llegué. ¿Tú viste el letrero? Sí, yo vi el letrero. ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? Pues yo tengo 3 puntos. Ah, pues tú estás empezando. No, sí, ya casi estoy terminando. Y lo que tengo son 3 puntos. Y el otro dice, pues entonces yo no sé cómo yo voy a llegar. Y entonces le dice, pues yo no sé, parece que aquí solamente te aceptan por la pura misericordia de Dios. Y el ángel que lo escuchaba le dijo, 1000 puntos. Tú tienes 1000 puntos. ¿Qué es lo que trata de mostrar la elección? La gracia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo, léelo, mira lo que dice el texto. De la misma manera también ha quedado un remanente en el tiempo presente, conforme a la ¿qué? A la elección, ¿por qué? Por gracia. Es que la elección es por gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor fíjate, ¿favor qué? Inmerecido. Claro, no es que tú te mereces que Dios te elija. Por eso cuando tú lees la Biblia, tú te sorprendes con la Biblia porque de repente hay unos casos de unas personas bien buenas, bien buenitas que fueron elegidos. Y tú dices, claro, porque como no iban a elegir esa persona tan bueno que eres. Pero hay unos tipos aquí que eran unos rastreros. Unos perros arrastrados, pero arrastrados como canta Paquita la del barrio. Era una cosa terrible, unos hombres terribles. Y la Biblia describe, que eso es lo más que me sorprende, todos los pecados que cometieran. Inclusive la Biblia dice que hicieron más pecados que ninguno antes que ellos. Y Dios los eligió. Y tú dices, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, porque la elección es ¿por qué? Por gracia. Y te voy a decir algo. Si la elección es por gracia, entonces los elegidos buenos y los elegidos malos, los dos son malos. Y los dos están muertos. Muertos. Eso es lo que enseña la Biblia. Que la elección es por gracia. Claro, eso nos da un gran consuelo. Porque aquí hay personas
que no han sido tan malas. Tal vez alguno de ustedes dice, pero si es que yo no he sido tan malo. Pero hay otros que dicen, yo sí he sido bien malo. Ay, no me recuerdes mi pasado, que yo tengo un historial terrible. Imagínate, ¿dónde estuviéramos si la elección no fuera por gracia? En otras palabras, Dios no toma en cuenta tu condición buena para elegirte. Él te ve que estás muerto y Él sabe que para que tú respondas, Él tiene que influir dentro de ti primero para que tú respondas a Él. Cuando Él te pone la semilla de la gracia, tú respondes. ¿Me están escuchando, mis amados preciosos? Por eso es que la elección es por gracia. La elección hace que la gracia de Dios brille, sobresalte. Por eso es que yo no creo en otra elección que no sea por gracia. Yo no creo que los hombres eligen a Dios, pero ¿cómo que nosotros elegimos a Dios? Si Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. ¿Cómo que el hombre elige a Dios? ¿Dónde está eso aquí? No, la historia completa de la humanidad en este libro es Dios tomando la iniciativa. Y cuando Dios no toma la iniciativa y deja a la humanidad a su propia voluntad, ¡qué terrible! Bueno, es con Dios y hacemos cosas terribles. ¿Cómo será sin Dios? ¿Me están escuchando, mis amados? ¿Tiene sentido esto para ustedes? El consuelo que ustedes tienen cuando oyen este tema, es que si hay alguno aquí esta noche que está experimentando un momento bien duro en su vida, cuando vivimos experiencias duras de la vida, nos descalificamos. Nosotros mismos nos eliminamos. Fíjate, somos tan malos que nos eliminamos. Dios nos elige y nosotros nos eliminamos. Nos eliminamos, la gente se elimina. ¿Por qué se eliminan? Pues se eliminan porque ellos saben que son malos. Y entonces toman conciencia de su maldad, han hecho cosas terribles. Pero el tema de esta noche es que a pesar de tu maldad, Dios te eligió. Porque Él no toma en cuenta lo que tú haces para elegirse. Fíjate que aquí dice que no es por qué. No es por obras. De modo que las obras ya no son. Eso es lo que Pablo está diciendo. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Cómo que no es obra? Pues no es obra para la elección. En otras palabras, Dios no te va a elegir por tus buenas obras, ni te va a eliminar por tus malas obras. Oh, gloria a Dios. Esto es muy grande y poderoso. Esto es muy grande y poderoso. Claro, alguien puede decir, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. No, atrévete a hacer lo que te da la gana en mi casa siendo mi hijo. Atrévete a hacer en mi casa lo que te da la gana siendo mi hijo. No, tú no puedes vivir en mi casa y hacer lo que te da la gana. Yo me casé con una mujer recientemente que tiene un hijo de 5 años. Se llama Ángel Sebastián. Le decimos el pequeño Red Bull. El pequeño Red Bull. Y cuando llegó a vivir conmigo, como yo me di cuenta que tenía una voluntad fuerte porque él había sido criado por su abuela. Y los abuelos pues ya no están en esa etapa de la vida de formación, sino de complacer. Y ellos lo complacían y los dulces todo el tiempo. Y lo primero que pasó en mi casa es que aquí no hay dulce, no hay pipa. Él le llama pipa. Yo quiero una pipa. Aquí no hay pipa. Y cuando empezó a protestar, pues entonces yo me le paraba de frente. Y bien pegado así. Y lo miraba así. Y entonces me ponía en las puntas de los zapatos. Y yo le decía, yo soy grande. Yo soy grande. Y soy fuerte. A mí hasta los monstruos me tienen miedo. Y ustedes saben que nunca había dormido solo. Porque le tenía miedo a los monstruos. Pero como no, bebiendo malta y dulce todo el día. Tú sabes toda la porquería que soñaba. Y ahora, noten esto. Ahora, todas las noches yo voy a su cuarto. No, porque el tipo es bien disciplinado. Todas las noches tengo que ir al cuarto a orar por él.
y me abraza y me besa. Y él me dice, cuando salgas, papi Vincent, cierra la puerta. Nunca dormía solo y ahora él manda a cerrar la puerta. Entonces, ¿usted cree que usted va a venir a bailarle a Dios? Oh, por favor, pero ¿qué es lo que se cree? Nadie que es elegido de Dios puede hacer otra cosa que no sea su voluntad. Tarde o temprano te vas a encontrar con la voluntad de Dios. Te guste, no te guste, lo aceptes, lo quieras o no. Es más, es que le voy a decir algo. Cuando Dios nos infunde la respuesta para buscarlo a Él, Él nos da la satisfacción de amarlo y de obedecerlo. Es una satisfacción interna, es un milagro, es algo que ocurre. La gente piensa que yo estoy aquí lavándole el cerebro a las personas. Yo no estoy lavándole el cerebro a nadie porque a mí no me lo lavaron. A mí Dios me eligió en el baño de mi casa. Nadie me estaba hablando ni predicando. Yo fui elegido así. Yo no debería estar aquí. Tal vez el lunes que viene debo compartirles cómo fue mi elección, porque eso es parte de mi tema. Así que entonces el lunes que viene yo les voy a explicar cómo fue que Dios me eligió a mí. Bueno, lo primero que puedo decir es que no fue por obras. Dígalo conmigo, no es por obras. La elección lo que muestra es la gracia de Dios. Que tú entiendas que tu elección fue, pues tu caminar debe ser por gracia. Por eso Pablo dice, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Por gracia. ¿Y cómo debes andar? Por gracia. Pues si no caminas por gracia, eres un desgraciado. No, tú no quieres ser desgraciado, tú caminas en la gracia de Dios. Quiero terminar con este versículo. Pónganse de pie. Los invito a que mediten en él. Oiga lo que dice Pablo. Léemelo por favor de nuevo, pastor. Léelo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Uy. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Detente. La gente lee este versículo, pero yo no sé qué es lo que entienden cuando lo leen. Porque por gracia habéis sido ¿qué? O sea que cuando Dios te salvó, fue un acto de ¿qué? De gracia. No fue por obras. No fue que tú con tu buena voluntad y con tu libre albedrío, no, pero yo tengo libre albedrío. Me da ganas de reír porque yo estaba en la ciudad de Idaho con Angelita, en Niagara Falls, por allá por Idaho, bueno, yo me acuerdo del estado. En Idaho estábamos desayunando con un pastor. Y resulta que Ángela, claro, ella me escucha predicando esto, mi esposa. Entonces ella empieza a predicarle a él de la elección. Y era un pastor de estos que creía en el libre albedrío. Y entonces me da ganas de reír porque él le dice, pero entonces Ángela, ¿para qué sirve el libre albedrío? Y ella le dice, para nada, no sirve para nada. El libre albedrío es el estorbo. Tú no ves que el libre albedrío es tu propia voluntad. Y tú no quieres vivir en tu propia voluntad. Tú tienes que aprender en este caminar. Una pregunta, ¿yo le estoy permitiendo a Ángel libre albedrío en mi casa o Ángel está aprendiendo a vivir en mi voluntad? Pero claro, dentro de mi voluntad, él tiene libertad. Yo no tengo un presito en casa, yo no tengo un preso en mi casa. Lo que pasa es que él es libre. Mira qué interesante. Él es libre dentro de mi soberanía. Qué tremendo eso. O sea que donde yo soy soberano, ¿qué es él? Libre. Y esa libertad, ¿es buena libertad, sí o no? Claro, y yo lo dejo a él, que él use su propia libertad. No hay ningún problema, siempre y cuando su voluntad esté en el marco de ¿qué? De la mía. Ay, qué grande es Dios, esto es muy poderoso. Ustedes me están escuchando. Cuando tú entiendes esto, entonces tú renuncias rapidito a tu voluntad. Por eso Jesús dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me... Mire, si Jesús no hubiese venido a hacer la voluntad del Padre, Él nunca hubiese llegado a la cruz. Porque era la voluntad del Padre que Él llegara a la cruz. Y a Él le tembló la mano. Por eso es bueno vivir en la voluntad de Dios. Porque cuando te encuentras con situaciones que te hacen temblar la mano, tú dices que yo no puedo hacer mi voluntad. No puedo. Eso es poderoso. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Déselo. ¿Me están escuchando? Por eso Pablo lo dice, porque por gracia habéis sido ¿qué? Salvados por medio de la fe. Y esto no es de quién. Fíjate que antes de tú creer, Dios te tiene que hacer creer.
Por eso la Biblia dice, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. O sea que tú no crees de voluntad propia. Tú puedes tener un montón de creencias. Abraham creía en Dios, es falso, pero escúchame, la fe en el verdadero Dios tenía que venir del mismo Dios que lo estaba llamando y lo estaba invitando. Cuando Dios lo invitó, le dio el influjo de la fe para que él pudiera creer en el verdadero Dios. Es un milagro. Por eso es que la Biblia dice que la fe es un ¿qué? Un don. Es un regalo, porque por gracia habéis sido salvados. Oiga, oiga, y esto no es de vosotros, ¿no es de quién? De nosotros, porque hay una fe natural, pero la fe sobrenatural, esa no es mía. Esto no es de vosotros, sino que es que un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oye, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? Escúchame, antes de que tú respondas al llamado de Dios, Él tiene que hacer primero la creación de Cristo dentro de ti, porque Cristo y Él se conocen. Y cuando Dios te mete a Cristo por dentro, tú respondes. Lo que pasa es que tú no te das cuenta que eso te está sucediendo. Eso sucede en milímetros de segundo. De repente, Cristo está dentro y Él mismo le está respondiendo a su papá, porque sucede lo que pasó cuando Cristo resucitó. Que vino el ángel y le dijo, Jesús, tu Padre te llama. Y salió de la tumba. Tú también. Oh, gloria a Dios. Todo el que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice la Biblia. Qué cosa tremenda. Y de repente tú resucitas a una vida mejor. Y queremos invitarte a ti que nos están mirando a través de las cámaras, para que sepas que así como este servidor y los que estamos aquí hemos sido elegidos por Dios, tú también. Que hay una elección soberana de parte de Dios para ti. Pídele a Dios en esta noche, Señor, manifiéstate a mi vida. Dame el milagro de la conversión. Que mi vida pueda ser transformada desde mi interior por la obra electiva tuya sobre mí y soberana. Si haces esta oración con fe, Dios hará el milagro de transformar tu interior y convertirse en tu papá para guiar tu vida. Eso es lo que ha hecho con todos los que estamos aquí. Y Él lo quiere hacer contigo también. ¿Cuántos glorificamos al Señor? Cierra tus ojos conmigo y di conmigo, Padre, te doy gracias por esta noche. Gracias por tu elección soberana sobre mi vida. Y gracias porque inevitablemente tuve que responder. Porque ahora eres mi Dios y soy tu hijo, bendecido y elegido para vivir en tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte.